Muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros en el club Tocqueville a una persona muy interesante, a Juan Manuel Fernández. Es vocal del Consejo General del Poder Judicial, es miembro de la Comisión Permanente y del Consejo General del Poder Judicial, y además ha sido presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de los años 2004 a 2014. Precisamente nos viene a hablar sobre, sobre el Poder Judicial, precisamente porque es uno de los grandes temas de actualidad. Son varios los temas de actualidad que afectan al Poder Judicial, y en este sentido nos puede resultar muy interesante las aportaciones que puede realizar Juan Manuel. Bienvenido Juan Manuel, y si te parece comenzamos. Sí me gustaría además destacar de tu trayectoria el hecho de que presides el órgano rector del Foro de Justicia y Discapacidad, y que ha sido intensa tu actividad en este sentido para garantizar la igualdad de oportunidades en este ámbito, en el ámbito de la justicia, a las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Como vamos a hablar además de la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema judicial, me parece interesante destacar este punto, ¿no? Sobre el Poder Judicial, el primero de los puntos que resultaría interesante tratar es el relativo al sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Actualmente, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, como es sabido, son elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, con una forma de elección que no ha estado exenta de críticas. Se alega que puede implicar o puede dar una apariencia, ¿no?, de quizá falta de neutralidad, y por este motivo se ha planteado la posibilidad de su elección por parte de los vocales de procedencia judicial, ¿no?, por parte de los propios jueces. Sin embargo, lo cierto es que en la actualidad se ha presentado una proposición de ley por parte de los grupos parlamentarios de Unidas Podemos y del Partido Socialista, que precisamente para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial actual, que se encuentra actualmente en situación de prórroga por haber expirado su mandato, pues lo que pretende es una reforma de este sistema de elección, pero en otro sentido, en el sentido de rebajar la mayoría necesaria para proceder a esta elección por parte del Congreso y del Senado. Con este planteamiento, y sabiendo que se han suscitado críticas, debates sobre esta proposición o sobre cuál debe ser el sistema idóneo, pues nos resultaría muy interesante saber cuáles son tus valoraciones, tus aportaciones, etcétera. Bueno, Carmen, ante todo quiero darte las gracias a ti, a la Asociación Tocqueville, por haber pensado en mí, haber pensado que lo que yo puedo decir sea de algún interés para vosotros. Me siento muy honrado tanto por el prestigio que tenéis quienes lo formáis, como por quienes han intervenido en esta actividad, gente pues, de una enorme valía. Pero no defraudar esas expectativas y poder hacer una reflexión que sea útil para algo tan importante como lo que hacéis, ¿no?, que es estos debates con el objeto de hacer un examen constante de la calidad democrática en nuestro país, ¿no? La democracia no es solo votar cada 4 años, siendo obviamente lo más importante, pero no es solo eso, ¿no? El correcto funcionamiento de las instituciones es fundamental y para ello es necesario un estado de opinión siempre alerta, siempre crítico. Por ello, como digo, es una gran satisfacción. Y gracias, Carmen, por la presentación tan amable que has hecho de mí. De un cariño que te agradezco enormemente. Para empezar, sacas ya el tema sin duda más que en estos momentos tiene una mayor actualidad y un tema más recurrente siempre,
desde que en el año 85 se cambió el sistema originariamente establecido de elección de los vocales del Poder Judicial, porque conviene recordar que el primer consejo fue elegido por una doble vía. Los vocales de procedencia no judicial fueron elegidos por el Parlamento, que es lo que la Constitución establece, y los 12 vocales de procedencia judicial fueron elegidos por los propios jueces. Algo que somos muchos los que creemos que también la Constitución lo dice, si bien es verdad que no con la claridad con la que lo hace al hablar de los vocales no judiciales. Pero en el año 85 esto se cambió y se sostuvo la tesis de que la Constitución permitía que los vocales de procedencia judicial fueran elegidos también por el Parlamento. De este modo, la totalidad de vocales, los 20 que integramos el Consejo, fueran elegidos por el Parlamento. Esto dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad que fue resuelto por el Tribunal Constitucional, una célebre sentencia en la que, si bien dijo que la reforma no era contraria a la Constitución y que, por lo tanto, desde este punto de vista no se podía rechazar, también dijo, y lo expresó con claridad, que no parecía la mejor opción posible, pero que el papel del Tribunal Constitucional no es elegir entre opciones admisibles, lo cual forma parte de la discrecionalidad política, sino verificar solamente el examen de constitucionalidad de la norma. Pero allí expuso sus reparos a la reforma que se estaba haciendo y advirtió de los peligros que desgraciadamente se han producido en la práctica. Y alertaba de que esto contribuyera a la politización de la justicia. Advertía el Tribunal Constitucional que el Consejo no es un órgano de representación política y que, por lo tanto, en su composición no se pueden seguir los criterios de mayorías que, siendo perfectamente admisibles en otros ámbitos de la vida, no son propios del Poder Judicial, donde debería atenderse a los criterios de mérito y capacidad, que por otro lado son los que rigen, como todos sabemos, la función pública. Entonces, el Consejo no es un órgano de representación, ni siquiera de representación de los jueces, mucho menos de representación parlamentaria. También decía el Tribunal Constitucional que si es necesario garantizar el pluralismo, aunque no estaba pensando en el partidista, la lógica de partidos, pero decía que este pluralismo sí era necesario y que se salvaguardaba de todas formas con la exigencia de una mayoría cualificada para los nombramientos, que es de 3/5. Bueno, conforme a estas nuevas reglas se han venido rigiendo las sucesivas composiciones del Consejo, donde tanto unos como otros, vocales de procedencia judicial y no judicial, son elegidos por el Parlamento, pero rigiendo respecto de ambos grupos una mayoría cualificada de 3/5. Además, la elección del Consejo se hace cada 5 años. Son mandatos que no coinciden con los parlamentarios. Con lo cual, de esta forma, se ha querido siempre garantizar que no hubiera una vinculación entre el Parlamento y el Consejo más allá de la designación de los miembros. En esta situación, como digo, se ha llegado al momento actual donde se cuestiona esto. Hay una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios socialistas de Unimos Podemos, donde se pone en cuestión esta mayoría y se planteó su supresión, la sustitución por un régimen de mayoría absoluta. Esto provocó, como es sabido en las últimas semanas, una enorme reacción que incluso traspasó nuestras fronteras.
y ha motivado que las instituciones europeas se hayan pronunciado dando, digámoslo así, en términos coloquiales, un toque de atención, diciendo que ojo con las reformas que se hagan, lo cual me llevará a hacer alguna consideración sobre el estado de la cuestión en Europa, desde el punto de vista europeo, que creo que en estos momentos es sumamente importante. Bueno, ante las reacciones habidas, tanto en Europa como a nivel nacional, y procedentes no solamente de la judicatura ni del propio Consejo, sino por autoridades académicas y por autoridades jurídicas, se dijo que, bueno, que esto quedaba en suspenso, no se dijo que se retirara, se dijo que quedaba en suspenso, pero se ha activado otro aspecto que estaba contemplado en la misma proposición, que es ante la situación de bloqueo para la renovación del Consejo, y dado que llevamos 2 años en funciones, limitar nuestro ámbito de competencias, estableciéndose por ley, una reforma de la ley orgánica, la imposibilidad de llevar a cabo los nombramientos. Esta es una reforma que sí se está tramitando, y es más, ha decidido tramitarlo por la vía de urgencia. Y esto dio lugar a que el Consejo, en sesión plenaria celebrada el pasado jueves, emitiéramos un comunicado en el que señalábamos la necesidad de que el Consejo sea oído en todas aquellas reformas que afectan al Poder Judicial y que lo afectan de un modo sustancial, como es este tema, y haciendo un recordatorio de lo que señala Europa sobre este particular, y que hay que tenerlo en cuenta. En este punto me estoy alargando mucho en la contestación, pero me parecía que era necesaria esta introducción previa para llegar al día de hoy, ¿no? Que es lo que estamos viviendo ahora. Europa ha señalado varias cosas importantes respecto a los poderes judiciales de los países miembros. Y lo ha hecho en atención a una idea que todos compartimos, ¿no? que da razón de ser también a esta organización tan estupenda que tú representas aquí, Carmen, que es la importancia del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Y para que haya Estado de Derecho tiene que haber un poder judicial, porque es la última garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. Y en este maravilloso y ambicioso proyecto europeo, la relación entre los países tiene que descansar. Esa confianza, que es la base de la Unión, debe tener también su vertiente judicial, la confianza en que todos los tribunales europeos funcionan conforme a unos cánones que son homologables, que son reconocibles en todos los países. Bien, en atención a estas consideraciones, ha señalado que los países son libres de tener un Consejo de Justicia, que es la denominación con la que se refiere la Unión a instituciones como nuestro Consejo General del Poder Judicial. Entonces, que cada Estado es libre de tener un Consejo de Justicia o de no tenerlo. Esto forma parte del ámbito de decisión de cada Estado. Hay países cuyo carácter democrático y trayectoria no son discutibles, como Alemania o Austria, que no tienen consejos de justicia. La mayoría sí. Que ha dicho, pero si tienen consejo de justicia, este ha de cumplir ciertos cánones que lo hagan reconocible. Y uno de ellos es que los vocales de procedencia judicial tienen que ser elegidos por los propios jueces. Primer punto fundamental de referencia. Y la segunda cuestión en la que tanto el Consejo Consultivo de Jueces Europeos como la Red Europea de Consejos de Justicia ha señalado, y es la necesidad, y esto lo ha hecho suyo la Comisión Europea, la necesidad de que en toda reforma que se quiera llevar a cabo sobre el Poder Judicial ha de ir precedida de un trámite de audiencia a todos los sectores implicados y, por supuesto, dentro de esos actores, a los consejos de justicia. Y esto es lo que el pasado jueves hemos reclamado en nuestra declaración. Y previamente
en un pleno extraordinario celebrado unas semanas, hacíamos un llamamiento a una reflexión serena sobre la modificación de la mayoría de 3/5 establecida en la Constitución por un régimen de mayoría más rebajada. Lo cual además no solamente comporta valoraciones basadas en criterios, digamos, de oportunidad, sino que puede ofrecer, desde mi punto de vista es claro, que no se adecúa a la Constitución, pero que en el mejor de los casos estas dudas son muy serias. Perdón por la extensión, No, pero es un tema con la suficiente entidad como para hacer reflexiones. En fin, he tratado de hacerlo de todas formas lo más resumidamente posible. para nada, ¿no? De hecho, hemos tocado varios temas que pensaba preguntarte porque son efectivamente de muchísimo interés. Sí quería preguntarte por dos cuestiones más relativas a estos aspectos, ¿no?, de la reforma, que son por un lado el sistema de elección y por otra parte lo relativo a los nombramientos, ¿no? Sobre el sistema de elección, sí, antes de cerrar el tema, me gustaría preguntarte qué opinión o qué valoración haces de la crítica que habitualmente se hace a cambiar el sistema de elección para que sean los jueces los que elijan a los jueces, ¿no? Se dice que ello provocaría un corporativismo, ¿no? Es una de las críticas bueno, que más se hacen en este sentido a reformar el sistema de elección en esa línea. Aunque lo cierto es que efectivamente los organismos europeos abogan por este sistema, ¿no? Y luego, en segundo lugar, me gustaría profundizar un poco en el tema de los nombramientos. Es decir, efectivamente, como bien señalaba, se ha solicitado una tramitación de urgencia de esta proposición de ley en lo relativo a los nombramientos con el objeto de evitar que si un consejo se encuentra en funciones o se encuentra en situación de prórroga, pueda seguir efectuándolos. Sí me gustaría profundizar un poco en este ámbito, un poco para conocer pues, cuál es la regulación actual, con qué tipo de mayorías se están efectuando estos nombramientos, ¿no? Y, bueno, y qué opinión o qué valoración se hace o haces tú de estas críticas a los nombramientos cuando el Consejo se encuentra en situación de prórroga. Vamos a ver, siguiendo el orden de tu exposición y de tus preguntas, voy a decir que a las dos razones que ya he dado que avalan que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por nosotros, por los propios jueces, hay que añadir una más. Me he referido a que yo creo que eso es lo que la Constitución quiso hacer. En segundo lugar, me he referido a los cánones europeos que no dejan lugar a ninguna duda. De hecho, el Grupo de Estados contra la Corrupción, lo denominado Grupo Greco, viene llamando de manera reiterada la atención a España por este tema, exigiendo que se cumpla eso. Y habría que añadir una tercera razón, y es que creo, esto es difícil hacerlo, pero que la sociedad española percibe la elección de los vocales del Consejo por el Parlamento como una de las causas de su politización. Podemos discutir si esto es así o no, podemos incluso discutir sobre la politización. Yo la niego. Una cosa es la politización del Consejo, lo cual tampoco tiene que sorprender demasiado en cuanto a que un órgano constitucional tiene un aspecto político en el buen sentido de la palabra, pero que no influye en el adecuado funcionamiento de los tribunales españoles. Los tribunales españoles no funcionan por completo ajenos a criterios de política partidista. Esto lo quiero dejar y subrayar de una manera especialmente intensa. Pero la sociedad española sí cree que esto tiene una traslación y esto es un elemento importante. A lo cual también hay que añadir que los propios jueces, el Consejo, hicimos una encuesta que se ha venido haciendo en los últimos meses y un aspecto muy importante a lo que se refiere a esta cuestión es que el 90% de los jueces quieren elegir a sus vocales. ¿Esto es fruto de una idea corporativista? Sinceramente no lo creo. Pero
puede no descartarse en cuanto a que es una opinión que está ahí, pero creo que es un colectivo donde hay un rasgo vocacional y de mucha implicación en el funcionamiento de la justicia como elemento esencial en el funcionamiento democrático de España. Pero bueno, podría ser una cuestión corporativa, sin duda. Pero creo que en estos momentos sería la mejor y solución más adecuada. Particularmente lo vengo defendiendo desde siempre. Tanto en lo personal como asociativamente, pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura, que venimos defendiendo esta idea a la que se han sumado posteriormente la práctica totalidad de asociaciones. La única que no lo mantiene es juezas y jueces para la democracia. El sistema actual yo no lo voy a descalificar, formo parte de él, obviamente acepté las reglas del juego para presentar mi candidatura a vocal y desde luego lo que no es discutible es en términos de legitimidad democrática. Todos los consejos tuvieron una mayoría muy apreciable en su composición y el nuestro más aún. Fuimos elegidos con porcentajes superiores al 90% por ambas cámaras. En fin, no es discutible en términos de legitimidad democrática, pero sí es discutible en atención a criterios de oportunidad o de mejor adecuación constitucional. La elección de los vocales por los jueces no sería una panacea, no sería algo que eliminase todos los problemas que tenemos y desde luego podría plantear problemas tanto de índole corporativa como la relación entre las cúpulas asociativas con las terminales mediáticas o políticas, algo que también siempre ha estado latente ahí y sería de necios ignorar esas cuestiones. Pero sinceramente, por las razones antedichas, creo que en ese balance hoy en día sería necesario y muy aconsejable realizar ese cambio. Con respecto a la segunda pregunta, no tengo ninguna duda de que no cabe limitar hasta el punto de suprimirla una competencia establecida constitucionalmente. Cuando el constituyente español decidió instalar en nuestro orden constitucional, en nuestra vida democrática, un poder judicial independiente, lo significó de varias maneras. En primer lugar, poniéndole al título sexto una rúbrica que no utiliza para referirse a los otros poderes del Estado. Y en segundo lugar, y esto es más importante aún, identificando perfectamente 4 competencias que eran inexcusablemente, debían residenciarse en el poder judicial, sustrayéndolas así del poder ejecutivo donde habían estado hasta ese momento. Y una de esas es la de hacer nombramientos, porque es fundamental para la independencia judicial. Es verdad que el legislador dice, bueno, que estas competencias se desarrollarán por ley. Pero todos sabemos, estamos en un círculo de juristas que es doctrina del Constitucional, que tanto al desarrollar estos aspectos como el de los derechos fundamentales, el legislador puede establecer requisitos, matices en torno a su ejercicio. Lo que no puede hacer nunca es establecer condicionantes que lo desnaturalicen y que los haga, o las haga, hablando de competencias, irreconocibles. El legislador, claro que puede regular por ley cómo hacer los nombramientos, y de hecho se ha realizado así. Por eso una parte de la pregunta que tú me hacías, estableciendo un régimen de mayorías determinado. De hecho, han sido varios los sistemas que se han modificado sucesivamente. En algunos momentos para hacer los nombramientos bastaba la mayoría simple del Consejo, mientras que en otros momentos, como es el actual que vivimos, se exige una mayoría cualificada de 13 votos sobre 20 para los nombramientos de las más altas magistraturas. Y puede establecer determinadas condiciones. Lo que no puede hacer es establecer un régimen
que suponga la eliminación de esa competencia. Y aquí se habla de la imposibilidad de realizar nombramientos estando en funciones. Se dice, bueno, es que no se suprime solo, o no se suprime en su totalidad, se suprime solo para un determinado plazo, ¿no? Que ustedes están fuera de plazo y por lo tanto no deben hacer nombramientos porque esto supone una injerencia en el próximo consejo que venga. Bueno, ya he dicho antes, no somos un órgano de representación, sino que somos un órgano de garantía y por lo tanto no se puede equiparar en absoluto, y esto es un error que comete la exposición de motivos de la proposición, a un consejo en funciones con la situación en la que se hallan los otros poderes del Estado cuando están en funciones. Somos un órgano de garantía y esa garantía no se puede suspender en ningún momento. Y se suspendería si no se pudieran hacer nombramientos. Segundo, decir que carecemos de legitimidad para hacer nombramientos y que por lo tanto esos que se hagan no la tendrán, me parece sencillamente inadmisible. La legitimidad del Consejo es la misma ahora estando en funciones que la que tuvimos inicialmente. Y por lo tanto, como digo, creo que esta limitación es contraria a lo establecido constitucionalmente. Pues fenomenal, muchísimas gracias. Te quería consultar ahora, cambiando un poco ya de tema, sobre también la proposición que se está efectuando últimamente por parte de algunos sectores y en concreto por el Grupo Parlamentario Más País, sobre la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial por oposición, ¿no? Se habla de que este sistema actual de oposiciones no garantizaría de manera suficiente la igualdad de oportunidades. Se alega sobre todo a razones económicas, el tiempo de preparación de las oposiciones implicaría que solo aquellos que puedan permitirse económicamente, cuyos padres puedan permitirse económicamente pues sostener a sus hijos mientras preparan estas oposiciones, podrían acceder y que eso provocaría un sesgo pues de carácter económico en el acceso a la carrera judicial. Y en este sentido pues se proponen otros sistemas de acceso, desde un MIR judicial, me ha parecido leer, hasta pues, otros sistemas posibles. Me gustaría saber pues, cuál es la valoración que haces tú de la crítica que se realiza, ¿no? De la falta de igualdad de oportunidades en el acceso y también del sistema actual, de sus posibles mejoras o de las posibles modificaciones. Bueno, has encargado la cena para responder. Para responder a esta pregunta habrá que encargar la comida, la cena, porque esto me va a llevar unas horas. Ponte comida. Bueno, vamos a ver. Es una cuestión enormemente compleja. Desde que empecé la carrera en el Neolítico y aprobé la oposición y esto, este es un tema siempre recurrente y donde, digamos, hay dos grupos de argumentos. Por un lado están los que afectan al aspecto social de la oposición y otros, digamos, al aspecto intelectual. Me has preguntado por el primero, el segundo únicamente decir, sin perjuicio que si lo quieres si lo hablemos, porque esto no es solo común, no es solo exclusivo de la oposición de judicatura, sino en general de todas. Dice que es un sistema de selección donde se basa exclusivamente en la memoria, ¿no? Entonces que esto pues, no es adecuado. Bueno, sobre esto, como digo, podríamos hablar si tienes interés, pero voy al otro aspecto. Desde el aspecto social se han aducido dos grupos de razones que en los últimos tiempos o en las últimas semanas los comentarios que yo he oído son de índole económica. Pero tradicionalmente se empleaba otro grupo de argumentos que descansaban en el carácter gremial de la oposición de judicaturas. Se decía que era una oposición donde era más fácil acceder si venías de una familia ya de jueces
Estos años que llevo en el Consejo venimos prestando especial atención a hacer un estudio, un análisis de aspectos sociales de quienes ingresan en la escuela judicial. Y es llamativo como un porcentaje, solo un porcentaje muy pequeño de las personas que han accedido a la escuela tienen este vínculo familiar previo. Es decir, que en la mayoría de los casos no es así. Con lo cual, esto no es cierto que se esté dando. Sí es verdad que preparar la oposición plantea problemas económicos para muchas personas. Esto es indudable, esto está ahí y esto requiere una solución. No es tanto, habría que matizar por lo que cuesta preparar la oposición, porque todos sabemos que lo que cuesta el preparador es una cantidad pequeña, que por lo tanto el gasto anual no es un gasto significativo. Pero sí es verdad que hay familias que dependen de los ingresos que tienen que hacer todos sus miembros, también los que hacen oposiciones, para poder subsistir. Y es muy difícil realizar una actividad laboral al mismo tiempo que se está preparando una oposición. Esto lo sabemos bien. Pero yo también quiero llamar la atención sobre que también es un esfuerzo económico el preparar, por ejemplo, el máster en la abogacía. También tiene una connotación económica. Pero bueno, en cualquier caso, esta dificultad o imposibilidad que tienen algunas o muchas personas, no sé valorarlo, hay que atenderla, pero para ello hay mecanismos. Hay mecanismos, ya sea, bueno, básicamente, pues becas o estableciendo algún sistema que permita este acceso y poder satisfacer estas necesidades económicas. Pero no creo que la solución sea eliminar un sistema de selección, de acceso a las profesiones jurídicas que se ha revelado como un sistema muy bueno, donde hay defectos, donde hay problemas, donde hay cosas que hay que mejorar, pero creo que es un sistema en general válido. Y añadir también que la procedencia social y económica de las personas que aprueban la oposición de judicaturas, de fiscales, como ocurre con el conjunto de las profesiones jurídicas, creo que es un conjunto muy representativo de las clases sociales españolas y donde sin duda hay grandes esfuerzos por muchas familias en atender estas necesidades de los hijos. Pero insisto, hay otras que también harían este esfuerzo, pero que no les resulta posible. Bueno, esa necesidad hay que atender, hay que dar una respuesta, pero manteniendo el sistema. De hecho, algunas comunidades en el pasado, algunas comunidades autónomas establecieron un sistema de becas para favorecer este acceso. Yo creo que esa es la línea en la que hay que trabajar. Entonces, si queremos hacer una reflexión sobre las formas de acceso, lo primero que habrá que ver es si sigue siendo un sistema válido, que yo creo que sí, con todos los matices que haya que hacer, con una reflexión que tiene que retrotraerse antes del comienzo de la oposición, que es la forma en la que se enseña derecho en las facultades, y una serie de cuestiones. Y una vez establecido que es un sistema, bueno, hacerlo absolutamente universal y no dejar a nadie fuera, estableciendo, como digo, las ayudas económicas que sean precisas. Fenomenal. Pues ya para concluir, porque es un tema muy interesante también y no quiero que dejemos de mencionarlo, en la medida en que afecta al ámbito de la justicia, es la propuesta de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para, entre otras cuestiones, atribuir la instrucción de las causas penales que actualmente se lleva por los juzgados de instrucción a la Fiscalía, ¿no? Se ha planteado esta propuesta de reforma y, bueno, se alude
como posibles críticas, pues que sería necesario salvaguardar mejor o establecer mejores mecanismos para garantizar la independencia de los fiscales, ¿no? Y bueno, se alude a que en otros países de nuestro entorno constitucional se utiliza este sistema. Me gustaría que termináramos esta entrevista pues escuchando tus opiniones, valoraciones sobre este tema. A mí me gustaría que al menos los últimos segundos poder terminarlos con una referencia al Foro Justicia y Discapacidad al que tú aludías en tu introducción y que como presidente orgulloso que estoy del foro, nada, una brevísima reflexión y si quieres pues la enlazaré ya sin solución de continuidad con la respuesta a esta pregunta. Vamos a ver, la justicia española no tiene ningún problema de garantías, no tiene ningún problema en su adecuado funcionamiento y la justicia penal tampoco. No hay un problema de garantías en la justicia penal española. Lo hay, si acaso, de efectividad. Y si funciona adecuadamente, y en particular, para hablar con más claridad, me estoy refiriendo al de su lentitud, ¿no? Y además se focaliza o se localiza en una de las fases, en la primera fase, la fase de investigación o instrucción. Porque cuando el proceso llega a la fase de plenario, vemos que incluso causas muy complejas o asuntos con una enorme dificultad en la prueba se celebran y concluyen en tiempos cortos. Pero vemos cómo las instrucciones, en cambio, se dilatan, ¿no? Especialmente si son causas por corrupción o similares, pues esto se dilata. Y esto es a lo que hay que darle una respuesta. Entonces, el pasar la instrucción de los jueces al Ministerio Fiscal no se puede fundamentar, a mi modo de ver, en razones de garantía, sino ver si con eso se va a ser más eficiente. Y esto entonces exigiría un cambio absoluto en el modo de hacer la investigación. Si para hacer lo mismo que ahora está haciendo un juez ponemos un fiscal, no se habrá adelantado absolutamente nada. Entonces, yo sinceramente creo que no, este problema de ineficiencia no tiene que ver con que la instrucción sea llevada por los jueces y que no se arreglaría por los fiscales. Se suele utilizar el tema del derecho comparado al que tú te has referido, diciendo que todos los países esto ya solamente lo tenemos aquí y tal. Entonces, sí, correcto. Bueno, eso no deja en fin, de ser un argumento más, no tiene un carácter definitivo, al menos desde mi punto de vista no lo es, porque hay que saber cómo están funcionando y países que tenían antes un sistema de juez de instrucción, hay que ver cómo les ha ido en ese cambio y no a todos les ha ido muy bien. Pero es que hay otro aspecto que es fundamental y es que en la mayoría de países no hay la acción popular. Hay un monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Fiscal, donde los perjudicados, las víctimas del delito, tienen un papel muy diferente al papel que tienen en el proceso donde esa presencia está institucionalizada y donde está consagrada constitucionalmente. Entonces, sinceramente, veo muy difícil armonizar que la acción penal sea pública con que la instrucción sea llevado a cabo por el Ministerio Fiscal. Y desde luego considero que el suprimir la acción popular, aparte que exigiría una reforma constitucional, creo que sería un grave error. Se pueden establecer limitaciones, pueden prohibir que se politicen, digamos, una instrumentalización de las causas penales por intereses ajenos a la justicia mediante la personación.
partidos políticos, asociaciones. Bueno, que esto es un debate que me parece razonable. Que la acusación popular se limite. La acusación particular creo que debe mantenerse intangible, el papel de la víctima debe mantenerse así. Y, como digo, por lo tanto, veo esto muy difícilmente compatible con cambiar la instrucción a los fiscales. El papel, además de la independencia que lleva el juez, creo que es un elemento fundamental en la investigación penal. Y la posible pérdida de la imparcialidad como consecuencia de esa función investigadora se ha visto pues, mitigada desde que en los años 90 se introdujeron garantías de la mano del principio acusatorio. Particularmente me estoy refiriendo a la adopción de medidas cautelares donde deben ser las partes acusadoras las que solicitan esas medidas para que el juez las adopte. Que con anterioridad a producirse esto sí es verdad que podía empañar un poco o empañaba la imagen de imparcialidad del juez. Ese juez que adoptaba una medida de prisión respecto de un investigado, hasta qué punto después podría atender a su deber de recoger tanto los elementos desfavorables como los que le pudieran beneficiar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en las investigaciones penales esa idea de imparcialidad que el juez representa. Y posiblemente sean pocas causas, pero son las causas donde el sistema se juega su credibilidad, ¿no? Que son esas causas que están en la mente de todos nosotros de corrupción, política, en fin. Y estas causas, y con esto pues acabo, la respuesta son las que nos plantean problemas de eficiencia, causas de muy difícil investigación porque normalmente se cometieron un tiempo atrás, porque son muchos los investigados, porque estos investigados han tenido las posibilidades de destruir, de ocultar pruebas que es muy difícil que afloren. Pero para esto hay mecanismos adecuados para realizar estas investigaciones sin necesidad de hacer un cambio como el que se pretende. Un cambio, además, que obviamente es obvio decirlo, exigiría un reforzamiento en las garantías de funcionamiento del Ministerio Fiscal, y en particular de todo lo que concierne a la actuación y el ámbito de competencias del fiscal general del Estado. Esto sería un punto fundamental a tratar, donde habría que establecer medidas adicionales a las hoy vigentes. Y bueno, te pedía por favor acabar con la referencia al Foro Justicia y Discapacidad, desde el cual tratamos de que el derecho que tienen todas las personas, que tenemos todas las personas de acceso a la justicia, sea eso un derecho universal, un derecho para todos, y que no se vea impedido, limitado o obstaculizado para nadie, y menos para quienes por razones personales tienen más dificultades para ello. Y por este motivo se vienen realizando diversos proyectos muy ilusionantes, como es uno denominado de lectura fácil, de conversión a otro lenguaje, el siempre árido, el siempre complicado lenguaje procesal, el lenguaje judicial. No es fácil de entender, ni siquiera para quien sea ingeniero de la NASA, pues máxime para aquellas personas que tienen dificultades de comprensión. Y también tratamos, y con esto sí acabo, el promover el acceso a los cuerpos jurídicos de personas con discapacidad, algo a lo que además obliga la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Y fruto de esto y de una decisión de la que me siento muy satisfecho, que se adoptó en el Consejo al principio de nuestro mandato, de haber declarado que, respondiendo a una consulta que hizo un chico ciego, Gabriel, las
hay que ponerles nombre, las cosas que no tienen nombre no existen y esto vaya sí lo tiene, sí existe. Gabriel consultó, dijo que quería ser juez y sí podría serlo en el caso de aprobar la oposición. Aquello dio lugar a un debate no solo jurídico, sino social intenso. El Consejo resolvimos que sí, que era posible. Y hace unas pocas semanas un chico, Héctor, no Gabriel, pero el empuje y el arrojo de Gabriel ha permitido a Héctor aprobar la oposición y convertirse en el primer fiscal ciego en la historia de España y uno de los pocos fiscales ciegos en el mundo. Por nuestra parte es una satisfacción el haber permitido el conseguir que los exámenes para la oposición sean perfectamente accesibles. Es una satisfacción el haber tomado esa decisión y el enorme mérito que tiene Héctor en haber superado las barreras de la oposición, que si son dificilísimas para todos, como bien sabemos, para algunas personas como él pues lo son más. Y ojalá que la justicia española siga ese camino en los años venideros, que estoy seguro que sí. Pues esperemos que sí y te agradecemos muchísimo tu intervención en el Club Tocqueville. Creo que hemos abordado temas muy interesantes de actualidad y la verdad que tus observaciones han sido pues, muy enriquecedoras. Y nada, muchísimas gracias. Nos despedimos aquí y esperamos que volver a vernos en el Club Tocqueville. Gracias, Carmen. Ha sido un verdadero placer y te reitero el agradecimiento por la invitación y un saludo para todos los que nos escuchan.